empezar a grabar. Perfecto. Así que vamos. La docente que nos va a impartir la presente sesión para este seminario es Carolina Muñoz, terapeuta ocupacional, activista, autista y creadora de contenido para redes sociales en @mujer neurodivergente, especialista en autismo en población adulta, diplomado de autismo con enfoque de intervención clínica, diplomado en atención temprana, capacitada en aplicación A22 y ADI-R y docente en Fundación FLETNI. Le damos el paso a Carolina para que inicie con su presentación. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Muchas gracias por el interés en este seminario. He visto que hay muchas personas conectadas y que está cerca de los 1000, así que agradezco mucho la participación y que estén aquí escuchando. Así que, nuevamente me voy a presentar para que sea más propio. Soy Carolina Muñoz Olivares, terapeuta ocupacional especializada en autismo en población adulta. Además, también como mencionó Juan Ignacio, soy activista y manejo el Instagram de Mujer Neurodivergente, donde comparto información sobre salud mental en población adulta. Hoy, como saben, estamos en este seminario que se llama Espectro Autista desde el paradigma de la neurodiversidad. Y acá les tengo un mini temario en el cual les quiero mostrar lo que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar de mitos y realidades del espectro autista, y obviamente nuestro tema central de la clase va a ser la neurodiversidad, para que después pasemos a las generalidades que son modificadas bajo la perspectiva de la neurodiversidad y finalizar con las habilidades y desafíos. También vamos a tener este pequeño espacio de preguntas en el caso de que les quede alguna duda. Es importante que sepamos que todo lo que se va a hablar en esta clase siempre va a tener como objetivo que se cumpla una mirada respetuosa y desde una perspectiva de la neurodiversidad. Para que la clase sea lo más fluida posible, como les dije, las preguntas van a ser respondidas al finalizar. Todo lo que se va a hablar está desde muchas investigaciones, pero también como gran parte de la neurodiversidad está basado en la comunidad autista. Hay más que papers como tal, son entradas de blogs, opiniones y declaraciones de personas autistas que son personas que deben considerarse específicamente si el movimiento es sobre ellos. Es por lo mismo que esta clase puede que sea un poco disruptiva en algunos aspectos, porque se van a abordar mitos, en un momento vamos a hablar de cosas que creemos que son verdaderas, pero que pueden ser totalmente lo contrario bajo este paradigma. Y es por eso que esta frase es muy importante. El entendimiento del autismo desde la perspectiva de la neurodiversidad va a requerir por parte del observador, ya sea un estudiante, profesional, una persona interesada en el tema, que tenga un cuestionamiento interno respecto a la manera en la que ya entiende el mundo y la sociedad humana. Si uno ya tiene un concepto de lo que es el autismo, puede que en esta clase cambie un poquito. Entonces, lo más importante es que no tanto como que uno tome la opinión de otro, sino que sepamos que hay distintas visiones de ver el autismo y que cada uno se va a ir acomodando a la que prefiere. Hasta aquí solo puedo decir que esta es una perspectiva más y que, como les digo, pueden tomar la que ustedes prefieran. Por eso vamos a empezar con mitos sobre el autismo y actualizaciones. Primero me gustaría hablar de Donald Triplett. ¿Quién fue y por qué es tan importante para la comunidad autista? No sé si está abierto el chat como para que puedan responder si es que alguien sabe sobre quién es, ha escuchado su nombre. Creo que justo no puedo ver el chat. No sé si alguien sabe de qué trata. Ahí están respondiendo. Ya. Varias personas dicen que no lo han escuchado. Les suena, pero no. Ya. Es importante para la comunidad autista. Y ahora les voy a comentar por qué. Entonces, no se preocupen si no lo conocían. Es una persona que no sé, de que hace poco se hizo un poco más conocida, por así decirlo. Donald Triplett fue la primera persona en todo el mundo en tener el diagnóstico de autismo.
Esto quiere decir que fue diagnosticado bajo el mismísimo Kanner. Kanner era de los grandes pioneros del autismo. Entonces, él fue una de las primeras personas que habló sobre qué era el autismo y diagnosticó a Donald y fue su primer caso. Considerando eso, a Donald se le vio por primera vez cuando tenía 5 años y les llamaba mucho la atención de que él tenía muy buena memoria, que le gustaba mucho estar solo, aleteaba, no jugaba con juguetes y le gustaba mucho alinear y categorizar objetos. Fue, como les digo, esta primera persona en el mundo diagnosticada y tenía todas esas características bien clásicas y evidentes de una persona autista. Donald falleció hace muy poco, si no me equivoco, en junio del año pasado, del 2023, y tuvo una vida bastante típica. Ya se graduó de filología francesa, trabajó en un banco, aprendió a manejar y muchas cosas que son bien características de cualquier persona que es adulta. Pero, ¿por qué les digo esto? Se juzga continuamente a las personas autistas pensando que o son menos inteligentes o que pueden lograr menos cosas. Pero podemos ver en el ejemplo de la primera persona diagnosticada, incluso con los estereotipos que había en esa época y estos rígidos criterios diagnósticos, que no están así. Entonces, ojo que con esto no voy a negar de que existen claramente personas autistas que tienen grandes necesidades de apoyo y que la independencia puede ser incluso algo imposible. Pero lo que quiero destacar en esta parte es que el espectro autista es tan amplio que nos podemos encontrar con muchas cosas. Y no por haber logrado todo eso, Donald era menos autista. No porque una persona viva sola, una persona haya estudiado, no es, por así decirlo, es menos autista que esta persona que tiene grandes necesidades. Es un espectro. Y es importante que se mencione porque hasta el día de hoy está este pensamiento de que las personas autistas no pueden estudiar carreras universitarias, que no pueden trabajar, que no pueden hacer muchas cosas. Pero es una visión muy reducida de lo que realmente es el autismo. Y entonces, uno de los ejes bien importantes del paradigma de la neurodiversidad es que actualicemos y desmintamos estos estereotipos. El tema acá es que pueden existir personas autistas con muchas necesidades de apoyo, pero también otras con menos necesidades de apoyo y ambas son autistas. Entonces, con esa introducción, les quiero presentar esta pequeña actividad, que son preguntas de verdadero o falso. Ya pueden ir anotando las respuestas en el chat. Para activar el chat, por favor. Mildred, al finalizar la actividad del seminario, voy a responder dudas, ¿ya? Cuando finalicemos, mejor. Entonces, ¿cuál de las siguientes ustedes creen que es verdadera? Entonces tenemos primero, el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo, el autismo se causa por vacunas, el autismo se puede diagnosticar solo en infancia. La cuarta, todos somos neurodiversos, el autismo solo se da en varones, todas las personas autistas son solitarias, gran parte de las personas autistas son parte de disidencias sexuales o de género. Y la última, la neurodiversidad niega el autismo como una discapacidad. ¿Cuáles ustedes creen que son verdaderas acá? Aquí dice la 4 verdadera. Ya, 4 verdadera, bien. 7 también verdadera. Acá dice que la octava también es verdadera. 1, 4, 4, 2, ya. Muy bien. Muchas gracias por participar. Les voy a dar las respuestas. Entonces, aquí, eh, cuando nosotros escuchamos la palabra autismo o autista, se nos viene una imagen que está repleta de sesgos. Se ha caricaturizado tanto el ser autista que por lo general se representa como niños que son callados, inteligentes, que viven en su mundo, y ese es el representativo más común que hay en la televisión, en el cine, que es lo que más vende, que está Sheldon Cooper, Sam, Doctor Milagro, etcétera, etcétera, que nos dice que la figura de una persona autista es un niño que es blanco, heterosexual, poco empático,
tímido, etcétera, etcétera. Pero se ha comprobado que esto difiere mucho de la realidad, como podemos estar viendo en este verdadero y falso. Voy a ir explicando cada una de estas oraciones para que sepan. Entonces, la cuarta era verdadera, que todos somos neurodiversos, y la séptima también era verdadera, ya que gran parte de las personas autistas son parte de disidencias sexuales. La octava es una que dejé con un signo de pregunta, ya que es falsa, pero tiene algunos cuestionamientos ahí que vamos a ir viendo mientras avancemos la presentación. La primera, entonces el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo, aquí sería falso. Acá en la diapositiva les dejé una definición de la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, que dice, una enfermedad es la alteración del estado fisiológico, que sea por causas conocidas, con síntomas y signos que son característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Entonces, en este contexto, una enfermedad debe tener un origen que es conocido, tiene que tener un tratamiento médico y tener pautas comunes, como por ejemplo la amigdalitis. ¿Ya? En la amigdalitis se requiere que las amígdalas estén obviamente inflamadas. Debe tener este pronóstico y un diagnóstico que es fiable. Entonces, en el caso de las personas autistas, no existe un origen conocido hasta el día de hoy, no hay un tratamiento médico, no hay dos personas autistas que sean iguales y el pronóstico varía, por lo tanto sería falso, no es una enfermedad. La segunda es, ¿el autismo se causa por vacunas? Falso también. Entonces, ¿cómo surgió esta idea de que las vacunas desarrollaban que una persona fuese autista? Fue muy popular en su tiempo y mucha parte de esto fue por un estudio que se publicó en 1998 que sugería que una vacuna llamada triple vírica podía causar autismo. Entonces, eso ocasionó mucha polémica. Habían personas que no vacunaban a sus hijos y desde ahí empezaron a llegar muchos estudios científicos que demostraban que no existía esta relación entre vacunas y autismo. Y de hecho también se comprobó que la misma investigación que decía esto de la triple vírica se desmintió y de hecho el médico que la publicó perdió su titulación y la revista médica que lo publicó se retractó. Entonces reconoció que el artículo nunca tendría que haberse publicado. Acá también les dejo la cita de que el Instituto de Medicina rechaza la existencia de una relación causal entre el autismo y la vacuna. Así que, falso. Seguimos. ¿El autismo solo se puede diagnosticar en la infancia? Falso también. Como menciona el mismo manual para el diagnóstico de autismo, las características deben estar presentes desde el periodo temprano, pero no obstante puede que no se revelen hasta que las demandas sociales se sobrepasen o puede haberse camuflado. Esto quiere decir que una persona adulta puede ser evaluada si sospecha ser autista, pero sus características deberían haber estado desde su niñez o esto que les digo como haber sido ocultadas, ¿ya? Por el camuflaje. El camuflaje es un método que utilizan mayormente las personas autistas para ocultar características autistas, ¿ya? Por ejemplo, fingir ser extrovertidos y obligarse a mirar a los ojos, porque es lo que se espera de una persona que no es autista. Por lo tanto, esto también sería falso, ya que se puede diagnosticar en todo el ciclo vital. La siguiente es, todos somos neurodiversos. Acá sí es verdadero. Siempre está esta confusión, generalmente lo usan como sinónimo de que neurodiverso es lo mismo que neurodivergente, pero no es así, sino que la neurodiversidad es todo. Todos tenemos el cerebro distinto, entonces todos somos neurodiversos. Esto igualmente lo vamos a abordar un poco más en profundidad más adelante. Ahora un tema un poco más extenso y muy importante, que el autismo solo se da en varones, que aquí sería falso. Partiendo de que sabemos que sí existen mujeres, niñas y disidencias autistas, acá hay mucha información y lo que quiero abordar es que, ¿por qué siempre se ha pensado de que hay más hombres autistas? Porque desde hace años se hablaba de que cada 4 hombres autistas había una mujer autista, pero esto ha generado mucho debate. De hecho, las mujeres que tienen un bajo coeficiente intelectual
tienen mayor probabilidad de tener un diagnóstico en comparación con mujeres que tienen un coeficiente intelectual promedio o superior. La edad de diagnóstico más frecuente en mujeres es en la adolescencia y adultez, e incluso en práctica yo he atendido a mujeres de 60 años, las cuales durante toda su vida mencionan haberse sentido extrañas o que no encajaban con sus pares, no sabían por qué. Y más tarde se daban cuenta de que efectivamente era probable que fuesen autistas, y este es una muestra de que el diagnóstico es realmente tardío, especialmente en mujeres. Una de las razones de que exista este diagnóstico tan tardío es la expectativa que se tiene sobre cómo debe comportarse una mujer. Entonces, se espera de que la mujer sea como más llorona, que la mujer no tenga tanto control emocional. Esto no se cuestiona, y en cambio, si vemos a un hombre que llora todo el tiempo, que no tiene este control emocional tan externalizado, es ahí donde llama la atención y se deriva al especialista. Pero para la mujer no es así. Y es por eso que, a pesar de que una mujer llegue a la consulta diciendo que tiene muchas dificultades, siempre va a resultar en otros diagnósticos como un trastorno de personalidad, depresión, ansiedad, pero nunca siquiera se va a considerar de que podría ser autista. Actualmente se habla de que la proporción real no es de cada 4 hombres una mujer es autista, sino que está más cerca de 3 hombres una mujer es autista. Pero incluso hay estudios que no son tan oficiales, pero que igualmente han apuntado a que la proporción es en realidad de 1:1, lo que dejaría a millones, millones de mujeres sin un diagnóstico oportuno. Por lo tanto, hay evidencia que sugiere que los procesos diagnósticos son menos propensos a identificar a mujeres, especialmente aquellas sin discapacidad intelectual. Hay muchas, muchas perspectivas para abordar el género en autismo, por lo cual les invito también a investigar sobre la que les llame más la atención. La siguiente es, ¿todas las personas autistas son solitarias? Acá nuevamente sería falso. En adultos autistas se observa que hay una diversidad de preferencias en cuanto a la interacción social y el apoyo. Además, también se ha evidenciado que la iniciación y respuesta social puede variar desde ausencia de interés social hasta un exceso de iniciación social. Entonces, acá es lo que se debe plantear, es como realmente puede que sea desinterés de la persona autista o es la dificultad para lograrlo. Y ojo, que no solo hablo de la dificultad de la persona autista, sino también de la otra persona para lograr la interacción, porque es una dificultad que es bidireccional. No es que solo la persona autista tenga la dificultad para interactuar, sino que la otra persona tiene también dificultad para comprender. Entonces, al ser un espectro, hay muchas, muchas personas que son extrovertidas, que tienen hartas amistades, les gusta el contacto con otros, y es por eso que sería falso. Siguiente, y este es un ámbito muy discutido, que es la orientación sexual e identidad de género. Gran parte de las personas autistas son parte de disidencias sexuales o de género. Esto sería verdadero. La diversidad de género en personas autistas es muy común. Muchos estudios han afirmado que la prevalencia de género en personas autistas, hay un estudio que nos dice que solo el 50% de un estudio de 247 mujeres autistas, solo el 50% se identificó como cisgénero y solo el 8% se identificó como heterosexual. En todo caso, para que se sepa, las personas cisgénero son las personas cuya identidad de género y el sexo que se les asignó al nacer son el mismo. Por ejemplo, mi sexo asignado al nacer fue de mujer, es femenino, y por lo tanto yo también me identifico como tal, y soy cisgénero. ¿Ya? Y solo el 50% de las 247 mujeres se identificaron como cisgénero, y el 8% exclusivamente heterosexuales. Y ese es un estudio, pero tenemos más. Hay otro estudio que nos decía que solo el 30% de las personas autistas se identificaban como heterosexuales, y también, según diversos estudios, dentro del colectivo de personas autistas hay mayor diversidad en cuanto a la identidad de género y orientación sexual.
Esto también es algo que veo diariamente, que lo veo de forma muy regular. El 90% de las personas que atiendo, las personas autistas, son parte del colectivo LGBT. Es algo que se reafirma y reafirma esta hipótesis. Acá también les quería mostrar este cuadro resumen de una investigación de Butch sobre la identidad de género en personas autistas. Y acá hace un cuadro de cuál es la identidad de cada de la muestra. Por lo tanto, sería verdadero. Lo anterior demuestra que, en efecto, existe esta visión muy alejada de lo que realmente es el espectro autista. Pero no crean que se me haya olvidado, para el tema de los mitos, me faltó la de la neurodiversidad no considera el autismo como discapacidad, pero esa la vamos a abordar cuando entremos a esta parte de neurodiversidad, ¿ya? La tenemos ahí pendiente. Como les digo, esa es un poco más extensa y requiere que tengamos un análisis bien profundo. Para adentrarnos en la neurodiversidad, fue en el año 1998 cuando la socióloga Judy Singer, que además también fue identificada dentro del espectro autista, acuñó el término de neurodiversidad. Ella nos decía que esta era una diversidad neurológica, ya hacía un paralelo con la biodiversidad que existe en la naturaleza con la diversidad que existe entre los cerebros. En primer lugar, la neurodiversidad por sí sola, solo el concepto, reconoce que la variación natural del funcionamiento de los cerebros en todas las personas es algo normativo. En ese sentido, la neurodiversidad dice que existen diferentes formas de pensar, de percibir y de procesar la información y que eso es algo que es biológicamente normal, por así decirlo. Esto incluye a todas las personas, es un hecho que es biológico y no es ninguna postura. Pero lo que vamos a hablar hoy, y es la otra parte, es el paradigma. Pero el paradigma este nació desde el concepto de la neurodiversidad. Entonces, él le dio el surgimiento y este paradigma se basa en que se normalice y se naturalice la diversidad humana y en reconocer de que la idea de que existe algo que es normal, algo que es saludable o un funcionamiento mental que sea correcto, es una construcción cultural. Este paradigma propone que las diferencias neurológicas deben ser vistas como una parte natural de la diversidad humana, en lugar de ser consideradas como una desviación de la norma. Su objetivo es fomentar una sociedad más inclusiva en la que se valoren las diferencias y se reconozcan también las fortalezas. Judy Singer aboga por el reconocimiento de la neurodiversidad como casi otra categoría social. Y esto era importante, ya que según ella, las personas que tienen mentes diferentes eran oprimidas de la misma forma que una mujer o una persona homosexual lo era. Entonces, por lo tanto, merecían una creación de su propio movimiento. Y es por eso que en 1998 publica la tesis en la que presentaba este concepto que les estaba explicando. Si bien neurodiversidad fue un término que fue acuñado por Judy Singer, sus orígenes en cuanto a reflexión se remontan en 1992 en los trabajos y reflexiones de un activista que se llama Jim Sinclair. Él fue uno de los fundadores de ANI, de una asociación que defendía que el autismo no es una enfermedad, sino que era un estilo de procesamiento cognitivo. Ya eso para que tengan el dato. Jim Sinclair también está dentro, una parte muy importante de la neurodiversidad. La neurodiversidad nos habla de esta diversidad de cerebros como este hecho biológico, ¿cierto? Y esto abarca neurotípicos y neurodivergentes. Por una parte, las personas neurotípicas son las que su funcionamiento cerebral es el convencional o bien el de la mayoría de las personas, ¿ya? Y por otra parte, tenemos las personas neurodivergentes que tienen una neurología o un cerebro que es distinto al típico, ¿ya? Es el que diverge de la norma. Y es aquí donde podemos encontrar el autismo. Entonces sería neurotípico, neurodivergente. Y todo eso, como les había dicho, conforma la neurodiversidad. Desde que, antes de eso, aquí les había dejado una imagen en la que se retrata bien de cómo es este concepto de la neurodiversidad.
Entonces, todo el círculo más grande es la neurodiversidad, pero también uno puede ir parte por parte, que tenemos primero a las personas autistas dentro de la neurodivergencia. Las personas alistas son personas que no son autistas. Y después tenemos las personas neurotípicas. Y dentro de todo, como les dije, el círculo completo son las personas, somos todos, somos las personas neurodiversas. Ahora sí, desde que comenzó a usarse el concepto de neurodivergencia, se ha experimentado muchos cambios. Entonces, pasando de aplicarse únicamente, según Judy Singer, a personas autistas que ella decía que eran de alto funcionamiento, es decir, sin mayores necesidades de apoyo. Pero con el paso de los años, se ha comenzado a utilizar para personas con déficit atencional, trastorno afectivo bipolar, trastorno de personalidad, entre otros. Dependiendo del autor, se catalogan distintas condiciones como neurodivergentes, pero hay algunos que solo consideran el autismo, déficit atencional, discapacidad intelectual, que son condiciones del nacimiento. Pero también hay otros autores que agregan el trastorno de ansiedad, depresión, etc. Depende mucho de la perspectiva. Como ven, en un principio el término de neurodivergencia estaba más asociado solo a autismo, pero esto ha evolucionado y abarca otras condiciones, e incluso con la entrada al nuevo milenio se desarrollaron más investigaciones sobre el autismo que nos decía hay dos paradigmas diferentes desde los cuales nos podemos aproximar al autismo desde ahora, que es desde la neurodiversidad y desde el paradigma biomédico. Tenemos estos dos lentes que podemos ponernos. Por una parte, el paradigma de la neurodiversidad presentaba una visión del autismo como parte de la identidad, que realzaba las diferencias como potenciales fortalezas y el abordaje de dificultades desde una mirada respetuosa. Así también promueve el orgullo autista como la aceptación de la identidad y pone énfasis en escuchar a las personas autistas. Por otra parte, en el paradigma médico, se presentaba la visión del autismo como una enfermedad que tiene que ser curada. Entonces, las intervenciones se enfocaban en reprimir y disminuir los rasgos autistas. Entonces, también usualmente se le entregaba la voz a las personas no autistas. Es por eso que el autismo, desde este paradigma, nos explica de una forma más amable, más amena, que el autismo es una forma diferente que el cerebro procesa las cosas. Es una expresión total de lo que es la diversidad neurológica en vez de una patología, como lo hace ver el paradigma biomédico. Okay. Como hemos visto, es importante este paradigma ya que trae muchos aportes consigo. Por ejemplo, el cambio de puzzle versus infinito. ¿Por qué es importante nombrar esto? Es porque incorpora activamente a las voces autistas, las cuales en su mayoría han remarcado y han luchado por la revocación del famoso puzzle como la identificación del autismo. Y esto remonta hace muchos, muchos años atrás, cuando el símbolo del rompecabezas nació en 1963. Fue bajo el fundador de la National Autistic Society de Inglaterra, que decía que ese símbolo representaba el tormento de los niños autistas al no poder encajar. Y así después, esta pieza de puzzle la masificó la fundación de Autism Speaks, que es una organización que durante años hablaba sobre encontrar una cura, hablaba de que el autismo era una desgracia, etc. Y es por eso que las personas autistas insisten en que el puzzle no les representa este rompecabezas, ya que no son ni un enigma a resolver ni les falta una pieza. Y es por eso que se propone este infinito con un espectro de colores como el nuevo símbolo, que representa la gran variedad que hay en el autismo. También se propone el infinito en dorado y es bastante también compartido. ¿Ya? Esos serían los eh, las dos formas en las que se puede representar. Después de eso tenemos el red instead, el cual igual es un poco más de lo mismo. El azul en un principio se usaba para
pensando de que el autismo solo se daba en niños y en hombres, que era exclusivo. Y eso fue masificado por la campaña Light Up Blue, que es Alumbrada Azul, que es nuevamente esta organización Autism Speaks. Y es por eso que existe la oposición de Red Instead, como cambia al rojo. Es como la contraposición de azul versus rojo. ¿Ya? Es simplemente eso. Y también una lista tremendamente importante a coger en el paradigma es el uso del lenguaje. Un segundo. Ahora sí. Uno de los aportes que nos habla la comunidad autista es que se refieren a persona autista y no persona con autismo, ya que al ser un neurotipo, efectivamente va a definir cómo es la persona. Determina la personalidad, los intereses, finalmente determina todo. No es algo que uno lleva a su lado que se puede llegar y sacar, ¿ya? Como una persona con su maleta de autismo, como la imagen, ¿ya? La persona autista es completamente, no es algo que uno pueda sacar o tenerlo al lado. Que aquí mismo dice que la neurología no es un accesorio. Sin embargo, claramente siempre va a ser mejor preguntarle a la persona cómo se identifica. Yo ahora les estoy compartiendo lo que se habla en la comunidad. Actualmente, este paradigma ha encontrado la mayor resistencia en familiares de niños autistas y en el mundo clínico. Y una de las razones es que la comprensión del autismo desde este paradigma nos plantea si es considerado una discapacidad o no. Y ahora sí llegamos a la parte del mito. Ya, la neurosidad niega el autismo como discapacidad. Les puse que estaba incorrecto, pero también les puse un signo de interrogación. Para responder, debemos remontarnos a que históricamente la discapacidad se configuraba bajo un modelo médico rehabilitador y se basaba en que mientras las personas podían ser rehabilitadas, tenían algo que aportar a la sociedad. Entonces, el objetivo de este modelo, el modelo médico rehabilitador, nos decía que el objetivo era curar o modificar a la persona para que pueda ser incorporada a la sociedad. Producto de esa mirada, millones de personas eran sometidas a terapias conversivas y tratamientos que eran invasivos, que vulneraban su dignidad a fin de corregirles. Entonces, con eso nace este nuevo modelo social de la discapacidad. Y esa visión entiende que las dificultades de la persona con discapacidad es producto de la interacción entre el individuo y el entorno que no está diseñado para él. Para que se entienda mejor, tenemos en la imagen que les estoy mostrando, se puede ver cómo hay un entorno que sí está diseñado como un entorno que no lo está. Cuando uno habla de que hay un entorno que no está diseñado para la persona, quita el estigma y la carga de que la persona con discapacidad es definida por sus dificultades. Y se comprende de que la inclusión va a ser posible siempre y cuando se hagan modificaciones en el ambiente, como en la imagen de la derecha, en este caso sería la infraestructura, ¿cierto? Antes que ir cambiando a la persona. Como podemos cambiar el ambiente, no tenemos por qué cambiar a la persona. El modelo social entiende que que las barreras que se interponen entre que la persona con discapacidad y su desarrollo óptimo no son problemas de la persona, no es un problema que tenga, sino que nace más del entorno físico y social en el que se desenvuelve. En el ejemplo de la imagen, una persona que es usuaria de silla de ruedas, si tiene un ambiente que está totalmente modificado para silla de ruedas, es decir, la infraestructura en este caso, en ese ambiente no tendría la situación de discapacidad. Y ahora, tomándolo en el caso del autismo y la neurodiversidad, les quiero leer un extracto de un escrito de Ernesto Reaño, que es un psicólogo especialista en autismo, que nos dice, la neurodiversidad o neurodivergencia no es un término que busque reemplazar el de discapacidad o que busque ser una nueva forma de diagnóstico. Cuando se dice que la neurodiversidad es una forma valiosa de la diversidad humana y que no hay un tipo de cerebro que sea mejor que el otro, no romantiza ni excluye las dificultades que puedan tener, ni las dificultades que puedan ser discapacitantes.
sino que pone más énfasis en las posibilidades que puede tener la persona antes que medirlo por lo que puede o no puede hacer. Bueno, como saben, las personas autistas son muy diferentes entre sí y eso también significa que el tipo de discapacidad que tengan también puede ser distinto. Las necesidades de apoyo van variando a lo largo de la vida y el tema acá también es que se reivindique la palabra discapacidad, no tenerle miedo, que no es algo malo. Entonces, negar que el autismo puede ser una discapacidad también niega la realidad de millones de personas. Y una vez entendido eso, es posible decir que las personas en el espectro autista se encuentran en situación de discapacidad, ya que producto del neurotipo que diverge de la normalidad social, enfrentan estas barreras sociales y culturales, como el estigma negativo en la condición, discriminación, el bullying, menor tasa de empleabilidad, de educación, etcétera, etcétera. Y todo eso dificulta su desarrollo pleno en el mundo actual. Es por eso que, bajo ese contexto, la persona autista se encuentra en una situación de discapacidad por el ambiente que no está adaptado. Esta es una de las formas de verlo desde la neurodiversidad, ¿ya? Es un análisis. Entonces, esto es a mi parecer, pero según lo que les expliqué, las personas autistas sí estarían en situación de discapacidad, pero también pueden encontrar autores que digan lo contrario. Finalmente, como les dije en un principio, ustedes son libres de elegir lo que creen. Finalizando sobre la neurodiversidad. Entonces, ¿cuál es su enfoque? Efectivamente, es eliminar el capacitismo, que el capacitismo es la discriminación contra las personas con discapacidad. Y además propone que no solo se enfoquen en dificultades, sino que también se pueden enfocar en fortalezas. Y así, de esa forma, se alejan del modelo médico y se centran más en el bienestar de la persona y no en la rehabilitación. Por eso que acá les puse también el tema del asterisco, porque depende de cada autor y de cómo lo tome cada persona. Ahora, en cuanto a generalidades, ¿qué es el espectro autista desde el paradigma de la neurodiversidad? El autismo, desde esta parte, es una condición del neurodesarrollo donde existen desafíos sociales, reacciones sensoriales, comportamientos más rígidos e inflexibles e intereses profundos, ¿ya? Bajo la mirada de la neurodiversidad no se contempla de que existan personas más autistas que otras, sino que cada una se sitúa en puntos de un espectro que es circular, ¿ya? Con fortalezas y desafíos diferentes. Entonces, no es como se muestra esta línea de la izquierda, sino que es más un espectro circular de la derecha. Para tener un diagnóstico oficial de autismo, existe un manual que nos entrega 5 criterios que deben cumplirse para que una persona sea catalogada como autista. Este manual se llama el DSM-5. Este nos dice que, según la imagen, el criterio A, déficits persistentes en comunicación, repertorio de comportamientos, intereses o actividades restringidos. eh, los síntomas deben presentarse desde un periodo temprano, síntomas suponen deficiencias importantes y la discapacidad intelectual no justifica mejor este trastorno. Como podemos dar cuenta cuando voy leyendo esto, el lenguaje que se utiliza habla mucho de déficits, de anormalidad, de restringidos, de síntomas. Entonces, ¿por qué no podemos hacer el cambio al lenguaje del que hablamos y lo hacemos todo desde la neurodiversidad? Entonces, en vez de hablar de estos déficits, podemos hablar de dificultades o desafíos también en la interacción social recíproca. Tenemos intereses sensoriales atípicos, interés profundo más marcado, en vez del interés restringido. Sé que para muchos esto es lo de menos, pero quiero recalcar que el lenguaje sí crea realidades y sí impacta. De la mano con este cambio de lenguaje viene una necesaria modificación y reemplazo de conceptos que uno puede encontrar en el diccionario biomédico, en el diccionario de que más utilizan los profesionales del área de la salud. Como por ejemplo, al dejar de entender el autismo como una patología, como una enfermedad, ya no correspondería el uso de comorbilidad para referirse a
enfermedades o condiciones que ocurren en personas autistas. En su lugar, se ocupa el término de coocurrencia, ya que de esta manera quita la carga negativa del espectro autista. También se podría agregar la palabra neurodivergente para personas cuyo cerebro diverge de la mayoría. Incluso en algunos casos se habla de condición, no de trastorno, de identificación y no de diagnóstico, pero en verdad hay muchas cosas que son muy detallistas, pero siempre va a ser más recomendable que uno le pregunte a la persona cómo le acomoda más que se hable del autismo. Finalizando en este paso por las generalidades, no podemos hablar de actualizaciones si no mencionamos el tema de autismo y mujeres, ¿ya? Esto es un tema bastante controversial también. Vamos a hablar de autismo en mujeres, pero mejor lo vamos a abordar como sesgo de género en autismo. Primero, ¿qué significa la palabra de sesgo de género? Esto nos dice que el sesgo de género es cuando uno tiene una idea o una creencia sobre cómo debería comportarse una persona basada en si es hombre o si es mujer. Esta idea hace que uno trate de manera diferente a la persona y también tengamos expectativas. Por ejemplo, una persona va a ser como más delicada con una mujer, pero puede ser más, por así decirlo, brusca con un hombre. ¿Ya? Entonces, eso es una idea, una creencia de cómo nos comportamos o qué esperamos de las personas según el sexo que se les asignó al nacer. Con eso dicho, ¿realmente existen diferencias entre el autismo en mujeres y en hombres? Esto nuevamente es una perspectiva y no es una crítica a quienes lo puedan considerar así. De hecho, hay muchas personas que hablan del autismo en femenino, pero les quiero invitar a que consideren este punto y adopten el que más les parezca, ya que cuando hablamos de autismo en hombres, autismo en mujeres, pone una perspectiva que es bastante binaria de todo, cuando la sociedad está muy lejos de ser binaria. Dejamos de lado las disidencias como personas intersexuales y para explicar esta parte me gustaría basarme en una neurocientífica que se dedica a esto, que se llama Daphna Joy. Ella, Daphna, el 2019, realizó una investigación para confirmar que el cerebro finalmente se catalogaba como intersexual, es decir, que tenía un surtido de características que uno socialmente catalogaba como femenina o como masculina. Entonces, es casi al momento de revisar si es que hay diferencias significativas en el cerebro de un hombre y una mujer, no existían diferencias muy grandes, no eran realmente significativas. Es por eso que sabemos que el autismo es algo a nivel neurológico, cerebro. Y si los cerebros casi no tienen variaciones según sexo, no tiene sentido de que diferenciemos el autismo por esto, ¿ya? Pone esta perspectiva binaria que además excluye a las disidencias de género y de sexo que no se ajustan a lo binario, es decir, a lo de hombre-mujer. Y como vimos, hay muchas personas autistas que están fuera de lo que es binario. Entonces también se excluyen a estas personas. Y es por eso que cuando se habla de autismo, se habla de uno solo. Claro que lo anterior no va a negar de que las personas con sexo femenino de nacimiento no sean diagnosticadas tempranamente, esto es una realidad, y que son mujeres sobreadaptadas, que se exigen mucho autocontrol, pero que presentan estas crisis que son en entornos bien seguros, como el hogar. Tienen episodios depresivos recurrentes, ansiedad y baja autoestima, producto también de no tener un diagnóstico temprano. La escasa identificación de características que son acordes al autismo en mujeres se basa en las expectativas sobre cómo se tiene que comportar una mujer. Y es por eso que se normaliza mucho el ser tímida, el ser callada, el ser nerviosa, introvertida. Son las conductas problemáticas las que van a llamar la atención. ¿Ya? En cambio, estas niñas que son vistas como la niña callada, la niña perfecta, la niña foto, incluso nunca se sospecha. No es que las mujeres no tengan señales, no tengan rasgos o que sean distintos. Es que uno está enfocado en ver todo esto en masculino porque así se enseñó, en niños y en masculino. Entonces, el proceso diagnóstico estaba tan masculinizado que de hecho, como les dije en un principio, se pensaba que el autismo era solamente de niños.
Las características y los criterios son los mismos. Lo que cambia es cómo lo vemos. Y para dar un ejemplo bien concreto y que se entienda, si nos basamos en este manual que les dije, el DSM-5, están los llamados intereses profundos o intereses restringidos. En las mujeres están, pero son socialmente más aceptados y normalizados. Entonces, si tenemos a un niño que de forma repetida juega con la rueda de los autos, le gusta mucho todo lo que tenga que ver con autos, está muy metido en eso, no va a llamar la atención como algo que sea más normalizado en la población femenina, como la lectura, bandas musicales, animales, etcétera. Nadie va a cuestionar ni se va a preocupar de una niña cuyo interés profundo podría ser Taylor Swift, ¿ya? Y es por eso que tenemos que considerar, ¿estamos viendo a esta niña bajo una mirada sesgada por la expectativa de género? En esa misma línea, tenemos niñas que son extremadamente tímidas y que no miran a los ojos y que tienen dificultades clásicas de autismo, pero por este sesgo se les marca como señoritas o calladas. Y está bien porque son mujeres, así deberían ser. Y se deja de esa forma. Es por eso que se habla de sesgo de género. ¿Ya? Los criterios son los mismos, independiente del género. El tema es cómo vamos a ver nosotros estas características, cómo las catalogamos finalmente. También me gustaría agregar que nos sale en la diapositiva, que es el tema del enmascaramiento, muy a grandes rasgos. Una de las cosas que tienen que haber aprendido una niña que no tuvo un diagnóstico temprano es estrategias y sobreexigencia para aprender técnicas para ser socialmente más aceptadas, que son estrategias en base a sobreadaptación e imitar el comportamiento social, que sería el enmascaramiento o masking. No sé si alguna vez lo hayan escuchado, el masking, el enmascarar, es un camuflaje social que realizan las personas autistas y especialmente las mujeres en el espectro. Esto puede ser de forma consciente como inconsciente. Esto intenta ocultar dificultades y comportamientos que son vistos más autistas para así encajar en una sociedad neurotípica. Es casi ocultar la personalidad de uno para ser percibido como neurotípico y que no se note que tengo dificultades, que no se note que soy diferente. Entonces, esto conlleva un esfuerzo cognitivo gigantesco y puede producir desgastes profundos. Hay ejemplos de enmascaramiento como aprender libretos sociales, fingiendo tener otra personalidad, ajustar el lenguaje no verbal como obligarse a mirar a los ojos y un largo etcétera. Finalmente, ¿se han dado cuenta en ese intenso enfoque en los déficits del espectro autista? Sabemos que las personas autistas tienen estas necesidades específicas, pero en un momento el foco es tan intenso solo en dificultades que llega a llamar la atención. La investigación sobre el autismo tiene como objetivo caracterizar dificultades. Los estudios se enfocan en comparar cerebros y comportamientos autistas con cerebros de comportamientos no autistas. Entonces, hay un artículo de revisión que decía que con el fin de mantener el objetivo de caracterizar una deficiencia autista, los investigadores minimizaban las instancias en que las personas autistas puedan mostrar una cualidad. Entonces, el objetivo era mostrar de que no tengan habilidades finalmente. Entonces, es aquí donde uno se pregunta, ¿por qué tanto enfoque solo en estos déficits que hablan? Y por eso que me gustaría hablar de cuáles serían las habilidades. Como es algo de lo que poco se habla, casi siempre en cursos y en capacitaciones, siempre se muestran dificultades, pero es importante para cumplir con esta visión del paradigma que consideremos las habilidades y fortalezas. Ahora, me gustaría saber en el chat si es que cuáles son las fortalezas que ustedes podrían decir que pueda tener una persona autista. Así que les leo. Ya, dice memoria, memoria visual, respeto de reglas, hiperfoco,
análisis, lealtad, temas de interés, perseverancia, tremendamente ordenados, estructuradas, organizadas, concentración, orden, estructura, memoria visual, cuidadoso con los detalles, integración sensorial, ordenados, interés por investigar más allá de lo evidente, rutinas, organización, ya, servir en bailes. Muy, muy bien. Muy empáticos. Hay muchísimas habilidades que pueden tener las personas autistas. Si bien esto lo vamos a ver más en profundidad en el curso, les quería mostrar igualmente cuáles son las que, como las más reconocidas. Ya, muchas gracias por participar en esto. Potenciales habilidades de personas autistas. Como bien decían, las personas autistas tienen fortalezas y una de esas pueden ser fortalezas sensoriales. Contrario a lo que se cree de que las personas autistas solo tienen como dificultades en la discriminación de sonidos, en que les molestan mucho los ruidos, también existen fortalezas sensoriales en personas autistas. Por ejemplo, tienen más recursos cerebrales que son asociados con la detección e identificación visual. De hecho, el 85% de las personas autistas ve colores con mayor intensidad que las personas no autistas. De hecho, estuve leyendo de que el color rojo se veía casi como fluorescente. También tienen una mayor capacidad perceptiva auditiva, facilidad para mantener atención a objetos de interés, como había leído en los comentarios, una memoria declarativa mejorada, facilidad para sistematizar, entre muchas más. Y los intereses profundos, que muchas veces se ve de una forma negativa, también se pueden convertir en algo muy positivo, como en convertirlo tanto en fuente de trabajo como en posible investigación futura. Finalizando, para abordar el autismo desde una perspectiva neurodiversa y amable, siempre debemos saber que el autismo no es una discapacidad física que sea fácilmente identificable, ya eso se sabe, sino que es una discapacidad invisible. Y eso mismo puede generar muchas dificultades, como la falta de reconocimiento, falta de comprensión de desafíos y necesidades. Y algo muy importante es una autodefensa constante. Las personas que tienen una discapacidad invisible generalmente tienen que explicar y defender sus necesidades y limitaciones, lo cual es muy agotador física y emocionalmente. Como por ejemplo, al hacer uso de un asiento o una fila preferencial y que inmediatamente se asuma que no tiene discapacidad ya que no le ven en silla de ruedas, no le ven con algún bastón. Entonces, el tener que explicar o tener que incluso mostrar la credencial de discapacidad es agotador, porque es una discapacidad invisible. ¿Y qué se refiere con que sea una discapacidad dinámica también? Es que las personas autistas pueden experimentar cambios en sus habilidades y comportamientos con el tiempo, pero debido a factores externos. Entonces, cuando se dice que el autismo es una discapacidad dinámica, significa que las características pueden variar con el tiempo. ¿Ya? Un niño autista no se va a comportar igual que un adulto autista. Y esto puede variar en el tiempo y dependiendo de la situación. No es una condición que sea estática, sino que puede manifestarse de diferentes maneras en distintos momentos de la vida de la persona. Eso implica que las habilidades, las fortalezas y los desafíos cambian a lo largo de su desarrollo y en respuesta a diferentes contextos. Algunas personas autistas pueden tener una mejora significativa en algunas áreas y adquirir nuevas habilidades, mientras que en otras pueden experimentar mayor dificultad, como por ejemplo la transición de colegio a universidad. Muchas personas reciben su diagnóstico al salir de la educación media porque estaban, no sé, imagínense un niño que durante toda su educación básica y media estuvo en el mismo colegio, con las mismas personas, mismo curso siempre. Entonces le sacan de ese espacio seguro a algo totalmente nuevo. Y es ahí donde nacen otras dificultades que no tenía acá. Es por eso que esto es totalmente dinámico. Y eso siempre se tiene que considerar. Que el autismo se puede considerar una discapacidad que es dinámica y que es invisible. Finalizando muy puntualmente, les quiero agradecer mucho por la atención y ahora sí voy a quedar a la espera de
cada duda que tengan. Hay muchas personas presentes, así que voy a parar la presentación. Ya denme un segundo. Ahora sí. Ya, Karen Valdés. Hola, buenas tardes a todos. Muchas Hola. gracias, Carolina, por la presentación. Todo, al menos para mí, excelente. Aprendí mucho. Ya. Tengo varias dudas. La primera de ellas, al principio cuando vimos que, y la verdad es que para mí fue una sorpresa, que gran parte de las personas autistas se ven representados en disidencias sexuales y de género. Esto es porque ellos se tienen esta sensación de pertenecer a un grupo cuando se validan en estos grupos, en estas disidencias, o por cómo se ha explicado que ellos tengan, de principio a mí me sorprendió bastante que se identifiquen con las disidencias, o sean parte de la disidencia, mejor dicho. Claro, acá las investigaciones apuntan más al tema del constructo social. Como la mayoría, la gran parte de las personas autistas no se suma tanto a lo que es el constructo social de lo que debería ser, porque no se comprenden tampoco tanto las normas sociales, no se van a ceñir a eso. Entonces es casi como ser lo que uno tenga que ser, como por qué va a ser algo malo que me guste una persona sin una persona. Ya, Es como eso. Eso es al menos lo que han apuntado a la investigación. claro, no lo ven como con estigma como lo hace la mayoría de la gente. Claro. Perfecto, muchas gracias. Creo que después fue Danae la que levantó la mano. Hola, ¿se escucha bien? Hola, sí. Ya, yo tengo una duda que me ha pasado mucho que he estado, al introducirme en esto, que varias personas, en general niños que han sido diagnosticados, sus papás dicen que les empezaron a hacer pruebas a ellos, hablando de que en sí viene como siendo una herencia el autismo. ¿Qué tanto está ese estudio? ¿En qué va? Ok, como les había dicho, no hay todavía como algo que nos diga como el espectro autista es por esto y por esto, pero lo que sí se sabe es que tiene un componente genético altísimo. Entonces es bien probable de que sea heredable y también existe esta evidencia de que entre gemelos es más probable de que una persona sea autista si es que el gemelo lo es. ¿Ya? Entonces tiene un componente altamente genético y eso es lo que más se sabe al respecto. Y también como para agregar, es muy común que las personas adultas reciban el diagnóstico después de su hijo. Y de hecho hubo este caso en Chile de Sigrid Alegría que recibió el diagnóstico gracias a que sus hijos o nietos, si no me equivoco, tuvieron un diagnóstico. Entonces es ahí donde van diciendo como, yo no me di cuenta de que tenía estas dificultades porque a mí me pasaba lo mismo. Entonces se va como casi normalizando dentro de la familia. Entonces es bien común. Ya. Ahora, espero haya quedado claro, Dana. Priscila, si no me equivoco, seguías tú. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, Buenas tardes. Quería hacer dos consultas. Una tiene que ver con tu criterio y la segunda tiene que, o sea, la primera tiene que ver con lo que expusiste en el seminario y la segunda con un criterio. Bueno, yo soy persona autista y veo algunas cosas rojas como fosforescentes y nunca había encontrado respuesta a eso. Sí, me llama la atención porque hay una comida de perro que yo la veía como fosforescente y le preguntaba a toda la gente si la veía igual. Pensaban que estaba exagerando. ¿Dónde puedo encontrar mayor información sobre eso? ¿Cómo lo mira, puedo buscar? esa lo voy a escribir acá. De hecho, ese estudio específicamente lo saqué de Sí, Embrace Autism. Lo dejé ahí en el chat. Es ya, una página creada por investigadores autistas. Ahí hay mucha información. Está en inglés, eso sí, pero tiene información sobre todo. No, pero nada que un traductor no pueda arreglar en mi caso. Sí, sí, es muy buena Sí. página. Y lo segundo, tiene que ver más que nada con que, bueno, yo soy una mujer de diagnóstico tardío, como muchas mujeres seguramente lo han vivido. Pasa mucho en el autismo que se visibiliza más a la niñez que a la adultez. De hecho, pasa mucho que cuando un adulto se suma autista, el caso de la misma Sigrid Alegría,
mediáticamente es muy cuestionada en la red, incluso se nos tilda de exagerados con temas de demandas autistas. ¿A qué crees que se deba este fenómeno? ¿Se debe al capacitismo que está inmerso a la sociedad? O hay una mirada de que quizás la bibliografía estuvo enfocada mayormente en niñez y recién se está aperturando a adultez? ¿Qué crees tú que sea el motivo? Yo creo que se debe a que siempre todo se enfocaba más en niños. Nunca se pensó ni consideró como, ah, este niño autista puede crecer. Era como, sabemos que existen y ahí queda. Entonces, yo creo que es una falta de investigación ya como a modo de sociedad, de que no se le dio tanta atención a que las personas, los niños sí crecían. Entonces, yo creo que eh, yo lo vería más como desde ese aspecto. También, si lo veo como un análisis bien profundo, podría ser capacitismo, pero no te podría dar una respuesta ahora. Yo creo que requiere como para un análisis bien profundo en el que uno puede decir como, ya puede que sea capacitismo porque las personas no pueden tolerar de que exista una persona adulta con dificultades porque eso no es lo que se espera de una persona adulta. Ya, pero eso igual es como algo bien, bien detallista. Entonces, ahora te podría decir eso, como que no había mucha intención bibliográfica en saber sobre adultos autistas. Así que muchas gracias por la pregunta, Priscila, espero haya quedado claro. Ahora viene Helen. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, Quería saber qué estrategias puedo abordar para personas adultas con autismo. ¿Cuáles son como las que más recurrentes? Gracias. ya. Lo que más trabajo yo sería el tema de lo social, también el tema de la aceptación del diagnóstico, en el caso de que hayan tenido un diagnóstico tardío, lo sensorial como terapeuta ocupacional, y dije lo social, el tema de las rutinas, de reacciones sensoriales, entre otros. Siempre, como las personas autistas son muy diferentes entre sí, van a tener distintas necesidades, entonces depende mucho de cada una. Por lo primero que parto es en lo sensorial para que después de que esté regulada esa parte, podamos trabajar lo demás, siempre y cuando la otra persona lo quiera. Ya, por ejemplo, yo no le voy a obligar como a que trabajemos lo social si es que la persona está bien con las necesidades sociales que tiene. ¿Ya? Entonces, parto desde lo sensorial y después me voy dependiendo de las metas de cada uno. Así que espero haya quedado claro. Ahora, Valentina Zapata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Hola. por la saludar a todos por acá. Mi pregunta y mi consulta es más que nada de el adulto autista y depresión. Si hay materia para estudiar, especialistas, todos pasamos a veces por temas que nosotros identificamos, como yo como mujer me identifico en el sentido de que si estoy mal de ánimo y todo lo demás, pero las personas adultas autistas, ¿cuál el enfoque? O no sé, como no, difícil que, cómo demuestran ellos su depresión, si hay lectura acerca de eso, si hay investigaciones, si hay alguna herramienta que nos puedes facilitar tú en cuanto a aportar, en cuanto a ayudar a las personas adultas ya con el diagnóstico. Gracias. En personas autistas es bien difícil diferenciar si es una depresión autista la que está ocurriendo o si es un trastorno depresivo mayor. Es muy difícil. Y por eso mismo, acá en el chat les voy a dejar unos conceptos que se llaman el meltdown, el shutdown y el burnout. Esos son tipos de episodios depresivos que son comunes en personas autistas. ¿Ya? Cuando uno entiende cada uno de estos, por ejemplo, el meltdown es una representación más exteriorizante, como por ejemplo una rabieta, las personas gritando, golpeando. Eso es un meltdown, ¿ya? Que puede pasar, que puede parecer eh, como una explosión. Pero también está el shutdown, que es algo más internalizante, que ahí se parece un poco más a la depresión, pero tiene distintas necesidades que no tendría una persona con depresión. Esto es bien específico, así que, por ejemplo, una persona autista con un shutdown no va a querer juntarse con las personas, va a querer estar más en solitario, todo va a ser bien internalizante.
¿ya? Ese es un episodio depresivo shutdown autista. Pero por otra parte, una persona con un episodio depresivo, una persona que no es autista, aún así, si es que no tiene la motivación, sí le va a hacer bien tener como contacto social con otros. Sí le puede hacer mejor para no sentirse tan deprimido. Pero en la persona autista no va a ser así, ya que lo social le va a agotar más. Es bien difícil, son conceptos bien actuales también, pero yo les recomendaría que buscaran al respecto para que vean e investiguen más. ¿Ya? Igualmente en el curso que voy a dictar se va a hablar en profundidad sobre esa parte. ¿Ya? Voy a escribir de nuevo por si se les borró el meltdown, shutdown y burnout autista. El burnout es bien parecido a un burnout laboral, pero es específicamente de una persona autista. Así que espero haya quedado claro. Ahora, Valentina Miranda. Valentina. Creo que Valentina no está poniendo una carita, pero creo que no puede hablar, o al menos no le escucho. Ya, Valentina va a escribir en el chat. Valentina dijo respecto al lenguaje cuando hablaste de en vez de comorbilidades, ¿cómo es mejor decirlo? Ah, justo lo respondí en el chat, Ah, puse concurrencia. concurrencia. Sí. Sí. Ahora, Eh, Fabio, ¿sí? ¿Podríamos ir esta que sea la última pregunta? Que Ya, estamos un poco... Ya, así que vamos con Fabiola. Fabiola sería la última pregunta. Fabiola. Hola, buenas tardes, noches ya para todos. Mira, me causa cuidado y curiosidad el término del enmascaramiento. Escuché y logré entender que se puede dar tanto en varones como en mujeres, ya eso está más que claro, pero justamente este enmascaramiento a mí como profesora me ayudó a detectar a dos estudiantes mujeres con TEA. Su estrategia, o la forma que tenían de sobreexigirse dentro de la sala, estamos hablando de niñitos de tercero básico para poder encajar dentro de un curso súper disperso, eh, nos ayudó bastante. Pero la duda que tengo yo es que en algún minuto esa sobrecarga, esas estrategias que tratan de explotar a diario mucho más que sus compañeros, les pase la cuenta. Porque como dices tú, tienen las características típicas de una niñita, ordenada, estructurada, que habla bien, que se comporta como tal, pero entre comillas, su desregulación o su quiebre se genera cuando no tiene la tolerancia a la frustración. Y allí es el llanto, la ofuscación, el bloqueo, que se ponen como piedra, no dejan que uno se les acerque por último para hacerle un cariño y que sepan que uno está al lado de ellos. No sé de qué manera se podría abordar, porque yo podría a lo mejor decirte y exagerar, diciendo que a lo mejor van a ser niños con TEA o con autismo súper funcionales, ¿cachai? Porque su desempeño es muy bueno, es demasiado y tienen mayores habilidades que sus compañeros. Entonces, mi duda va básicamente a eso, de qué manera como profesora, que no en realidad tenemos súper poco capacitación y conocimiento en relación a, podemos nosotros tratar de abordar esta característica que es de sobreexigirse sin llegar al extremo de desregularse y generar a lo mejor ese quiebre. Claro. No sé si se me entendió mucho la pregunta. Sí, lo que podría decir es que el tema del enmascaramiento, que va de la mano con esta sobreexigencia, sí hace que sea muy recurrente los episodios depresivos, episodios ansiosos, la poca tolerancia a la frustración, pero que es algo que puede disminuir si es que la persona empieza a enmascarar un poquito menos, siempre de forma paulatina. Pero eso es algo que es muy difícil y que siempre es más lento y que ojalá fuese en compañía de algún psicólogo. ¿Ya? Siempre se va a necesitar algún apoyo
y yo creo que más como un contexto inmediato, contexto educativo, lo mejor es poder visibilizar las diferencias y que se pueda normalizar dentro del espacio de clase de que puede ser como ella misma es. ¿Ya? Es bien difícil y es algo que por lo general no hay como una fórmula para trabajar, pero sí existe como un espacio más de concientización, de que se sienta aceptada en el entorno para que no recurra también a esta sobreexigencia, pero ojalá en compañía de alguna terapia. Así que, bueno, eso finalizando el seminario, agradezco mucho los comentarios de todas las personas. Les recuerdo también de que tengo el Instagram de @mujerneurodivergente, donde subo información sobre autismo en adultos si es que les gustaría saber más al respecto. Así que para finalizar, dejo a Juan Ignacio. Muchas gracias por la atención de todos. Bueno, le damos las gracias obviamente a todos y todas por su participación de hoy y claramente a Carolina por su excelente presentación. Así que vamos a detener la grabación.